con el radiólogo, o con el traumatólogo, o con el internista y vamos a comentar este caso. Ahora le damos a toda una historia y tenemos un montón de gente haciendo calidad y cosas de estas y era lo que realmente era medicina, ¿no? Es decir, hay que hablar del paciente, ver cuál es con el neumólogo, el radiólogo, el oncólogo si es el caso y hablar en concreto de ese caso y ver cuál es el manejo más adecuado. ¿Qué podemos ofrecer con las técnicas de imagen? ¿Qué es lo que esperáis de mí, no filosofía barata? Bueno, lo primero, analizar el nódulo, vamos a ver cómo es el nódulo. Tenemos alguna otra cosa que os voy a comentar, que se ha hecho, que pasa un poquito a la historia. Vamos a ver si crece o no crece, esto es fundamental, ¿no? Es decir, vamos a ver si tiene una placa previa y vamos a definir su crecimiento, porque lo que nos indica si un nódulo a la hora de controlarlo, si estamos sospechando que hay que hacer algo más agresivo, que hay que irle con una aguja, como esta mañana Jacinto, a sacarle una muestra a un nódulo, y luego tenemos otra serie de datos, un poco del TAC y de la biopsia. Bueno, el tamaño sí que en este sentido, en nódulos muy pequeños tiene su valor, ¿no? Fijaros que por debajo de 1 centímetro la mayoría vamos a sospechar que son benignos y cuando van creciendo parece que la frecuencia de malignidad crece, ¿no? Esto me parece que es lógico. El borde para nosotros es fundamental y si ya teníamos claro que debíamos mirar el borde en la placa simple, pues fijaros en el TAC, que tiene mucha más resolución, lo habéis ido viendo, ¿no? Es decir, el borde es fundamental. Nosotros tenemos que ir a hacer un análisis, cualquier borde lobulado, espiculado, con, digamos, con retracción, ¿no? de la zona intersticial periférica, con la cometa esa que llamábamos, ¿no? Que se extendía el tumor hacia la zona pleural. Entonces es fundamental. Pero no se nos olvide, y ahí está un poco para que no se me olvide a mí decirlo, que el 21%, es decir, hay un porcentaje, no nos quedemos con el número, pero sí que hay algún nódulo maligno que tiene el borde bien definido. Con lo cual el borde vale, pero no es del todo significativo. Y luego, bueno, cuando hacían mozolo placa de tórax, resulta que alguien que lo veía especulado en la placa y el otro no. Ahora ya con el TAC, la variabilidad interobservador, como hemos comentado, cambia. Bueno, ahí tenéis 3 tipos, ¿no? Claramente uno bien definido, todos diríamos que bueno, pues ese nódulo casi sí que seguro que es benigno, está muy bien definido, todo el parénquima de alrededor de este nódulo está perfecto, no hay ninguna alteración. Todo lo contrario de este, fijaros que tiene signos de especulación, bordes irregulares, parece que todo, da la sensación, ¿no? Como en la mama, como el tumor de mama, está infiltrado todos los tejidos intersticiales adyacentes, pero este un poquito más grande, en alguna zona aquí, ¿qué es esto? Un vaso que tiene pegado, bueno, pues hay que decir que es indeterminado, no podemos apurar más de lo que podemos. Bueno, ahí hay una clasificación por tipos, que lo único que dice es esto, ¿no? Es decir, del tipo 1 al tipo 4, pues vamos viendo un poquito el cambio y la afectación de los tejidos adyacentes. Esto sirve igual para la radiografía y para el TAC. Bueno, pues ahí tenéis lo que sería el carcinoma típico, ¿no? Es decir, un nódulo bordes lobulados, en algún sitio espiculado, aquí ya un signo este que llamamos de la cometa, es decir, la infiltración llega hacia la pleura, es decir, bueno, pues la sospecha es tan alta que de esta imagen a hacerle una broncoscopia biopsia o una biopsia percutánea, pues es inmediato. En algunos casos y en algunos protocolos ya incluso directamente a cirugía después del estadiaje, es decir, aunque no tenga anatomía patológica, es decir, los signos son tan evidentes que nosotros lo estamos teniendo con cirugía torácica, que yo creo que se trabaja muy bien desde aquí, desde neumología. En algunos casos es que no necesita realmente con esto. El paciente tenía una placa de hace 2 años que no tenía nada, tiene esto de repente, no andemos complicando y buscándonos la vida diciendo vamos a la cirugía. Ahora la cirugía avanza muchísimo y pueden hacer una intervención directamente sobre la lesión. Claro, ese nódulo, que bueno, parecería que está bien definido, pero bueno, claro, tenemos un dato y es que tiene una neodevejiga. Lógicamente en medicina nos pagan y estudiamos para pensar y entonces unimos ambas cosas y sabemos que estamos ante una metástasis. Fijaros esta otra lesión, bueno, pues márgenes mal definidos, tanto en la placa como en el TAC. Bueno, pues realmente la sospecha de carcinoma es altísima, probablemente por la disposición, pues sea un estudio en el que con la broncoscopia y con las nuevas broncoscopias que hacen los neumólogos guiadas, en el cual pueden meter digamos, la pinza dirigida hacia la lesión al bronquio que corresponde, con soporte de imagen radiológica, pues va a salir y si hiciera falta pues se puede ir periférico. Márgenes irregulares, todo lo que tiene márgenes irregulares es pues no, es importante la clínica, ¿no? Es decir,
Fijaros, hay una neumonía densa, que está especulada, que están márgenes mal definidos, que no tiene muy claro ese broncograma aéreo, lo vemos luego en el TAC, está como muy densa y los bronquios que están dentro de la condensación y bronquiolos no se están de aire, que es lo que es el signo del broncograma aéreo, sino que se han rellenado también del moco. Bueno, pues al principio nos puede hacer dudar. Aquí en la clínica es fundamental, si tiene clínica infecciosa vamos a hacerle una placa, vamos a hacer el tratamiento, vamos a hacer el control pertinente y que no se nos olvide hacer el control. Ahí tan importante esta comunicación ahora que nos dicen de comunicación primaria especializada, esto ha existido toda la vida, yo creo. Ahora resulta que necesitamos gerencias y estructuras complejas nuevas, ¿no? Resulta que es que el paciente que después de irse al hospital tiene que estar en contacto el médico de cabecera, sin que se ofenda a nadie, el médico de familia, con el especialista. Y es que ahora es chupado, si tuviéramos sistemas de información adecuados sería mucho más fácil. Bueno, otro dato, hemos visto el borde, la calcificación. La calcificación, la verdad que ha sido un dato que le hemos dado mucha importancia y a veces sí que nos ayuda. La verdad que el hecho de que tenga una calcificación pues, muy central, muy laminar, o en toda la lesión, como en palomitas de maíz, que siempre salen en los libros, pero luego raramente la ves en la realidad, pues te orienta mucho hacia un tipo de lesión, pero cuidado porque hay nódulos que no tienen calcificación, es decir, que esto tampoco... Los patrones de calcificación se estudiaron durante mucho tiempo y orientaban un poquito. Fijaros, este sería el típico granuloma, ¿no? Una imagen muy densa en la placa simple, que en el TAC tiene una calcificación central. Bueno, pues la verdad que aunque tiene un tamaño ya un poquito alto, pues el hecho además, si tienes una placa previa para poder comparar el crecimiento o no crecimiento de la lesión, pues te puede ayudar bastante. Bueno, pues ahí tenéis un granuloma con adenopatía biliar y la famosa... Si alguien ve las palomitas de maíz aquí, es que tiene muy buena vista, que se dedique a la radiología, porque yo nunca soy capaz de ver las palomitas de maíz. Las calcificaciones estas groseras, un poco en un nódulo que suele ser lobulado, pues es muy típico del amartoma. Que cuando ves un amartoma ni lo piensas, porque como no vemos tan habitualmente, pero en todos los libros viene el amartoma como en esta calcificación típica o específica del amartoma. Yo no me parece muy habitual. Fijaros que también podemos tener calcificaciones en las neoplasias, por lo tanto la calcificación sí, pero no tanto, ¿no? Es decir, durante muchos años tiene mucha importancia. Fijaros que aquí tenemos un tumor de borde lobulado, no parece que esté muy infiltrado el tejido adyacente y en cambio pues corresponde a un tumor de células grandes. Por lo tanto, calcificación, borde sí, calcificación sí, pero menos. Ahí tenemos una calcificación densa, esto claramente diríamos o nos sugeriría que es un granuloma, por lo tanto vamos a pensar otros datos como el crecimiento, como datos clínicos, etcétera, que haya tenido una tuberculosis, etcétera, para pensar en el granuloma. Y en cambio en esta lesión pues es que no vamos a pensar nada más casi dentro de una neoplasia, aunque tenga aquí una calcificación. No sé si aquí en su tiempo hubo un granuloma y estamos ante un tumor creciendo sobre un granuloma. Lo que está claro es que todo esto no es normal, una calcificación excéntrica, etcétera, no es de aspecto benigno. Otro dato, todo esto viene un poco heredado, si os dais cuenta, de la radiología simple, ¿no? Es decir, porque estamos pensando que la primera técnica, la más barata, la que menos radia, es la placa simple, e intentamos hacer el razonamiento sobre la placa simple, y es la cavitación. Es decir, ¿la cavitación nos sirve? Pues sí, pero tampoco. Pensábamos, decíamos antes, si tiene una pared gruesa, pues resulta que es una cavitación más de tipo maligno. Y si es una cavitación fina, pues va a ser pues, o un embolismo séptico, como este, que se queda al final un poco en la pared, o incluso un quistidatídico, lo que fuera. La verdad que la calcificación no parece que sea un dato muy definitivo, aunque bueno, pues si es muy grosera, irregular, de pared gruesa, pues sí que nos va a indicar malignidad, ¿no? Fijaros aquí algún caso, ¿no? Es decir, fijaros una lesión cavitada, por el borde diríamos que no parece muy maligna, aunque aquí en la zona esta me parece que no está bien definido el borde. Tenemos una cavitación de pared gruesa, excéntrica, bueno, pues sí era un carcinoma. Pero en este caso también tenemos una cavitación, aquí en esta parte no es tan gruesa, es mejor definida. Quizás esto sea porque tiene un nivel de contenido, en este caso de pus o de contenido, es por un aspergillus. En esta zona la pared es más fina. Durante unos años confiamos en la aparición del TAC que íbamos a ser los reyes del mambo, y entonces dijimos, pues si un nódulo capta, porque para nosotros todo lo que capta contraste es que tiene más vascularización, ¿no? Y como todas las neoplasias, como captan
contraste, esto en el tubo digestivo nos ayuda muchísimo a saber si es una neoplasia lo que estamos viendo cuando vemos una lesión, pues dijimos, pues estupendo, un montón de estudios, empezó a decir cuánto mide un nódulo, si es benigno, si es maligno. La verdad que esto se llevó a sacar muchas publicaciones y muchas tesis doctorales, pero fue decreciendo. Si veis las publicaciones, el uso del TC con contraste, y aunque todavía existen tablas para poderlo hacer, la verdad que prácticamente no lo utilizamos porque decepcionó bastante su utilización. La idea es que si captaban más contraste tendríamos más posibilidad de ser maligno. Fijaros que las publicaciones daban unos datos estadísticos muy buenos, pero la práctica, yo creo que yo tuve una época que me dediqué con un taque liquidal a hacer esto y fue bastante decepcionante, ¿no? Sabía uno, si es que como no sé inglés, que no hacía la misma estadística que los ingleses, pero no terminaba de salir. Necesitabas que el paciente no se moviera nada, necesitabas un buen estudio controlado de inyección de contraste en el TAC, liquidal de un cortisol, ¿no? Bueno, está ahí, se utilizaba, hacíamos unas tablas, fijaros que se hacían distintas medidas a distintas digamos, tiempos después de la inyección, y hacíamos unos cálculos a ver si el TC con contraste nos daba alguna lesión. Y bueno, realmente cuidado porque no nos da, de tal forma que si veis ahora los TAC que hacemos habitualmente en el estadiaje o en el control de nódulos pulmonares, no hacemos sin icon para ver el cambio, prácticamente directamente nos fijamos en otros datos más que en la captación del nódulo, ¿no? Si una lesión lógicamente no capta nada, pues sí que nos podía orientar claramente, pero eran los otros en los que teníamos más problemas, ¿no? En definir si era maligno o no. Simplemente para que lo sepas. Bueno, lo que se hacía era este cronograma y un poco intentábamos no pasar directamente a la PAF, intentar poner algo por el medio, un estudio dinámico con contraste en el cual dijéramos, bueno, pues si no tiene un realce significativo, vamos a aguantar un poquito más. Ese era un poco el objetivo. Yo creo que, no sé si algún grupo todavía lo seguirá haciendo, pero yo creo que ya ahora mismo no está tampoco. Lo que sí que es fundamental, antes, ahora y después, con placa simple y ahora mejor con el TAC, es el crecimiento. Es decir, nosotros tenemos que ver si esa lesión que estamos viendo, ese nódulo o esa masa, crece o no crece. Si crece muy rápido, no vamos a pensar que es una neoplasia, desde luego, vamos a estar ante una neumonía, otro tipo de patología. Si crece en un plazo determinado, pues va duplicando lo que llamamos el tiempo de duplicación. Ahora veréis un poco que es más sencillo porque metemos los datos sobre la máquina y no lo calcula. Pues si va doblando ese tamaño, pues es síntoma de que es algo que está en un crecimiento progresivo y sospechamos la neoplasia. La gran ventaja de la aparición del TAC multicorte es que ya no lo hacemos solo en plano axial o en plano coronal como lo veíamos con la placa del crecimiento, sino que lo hacemos en volumen. Al tener el estudio volumétrico completo, somos capaces de conseguir el volumen de la lesión, y ahí sí que, sobre todo en nódulos pequeñitos, es fundamental, ¿no?, para saber la brevedad de crecimiento, porque lo que es tanto el plano, digamos, visto digamos de frente coronal, que nos vemos en la placa con la API y con la lateral, o con el TAC, digamos, solo en el plano axial, pues es insuficiente para saber el crecimiento, y ahí el hallazgo volumétrico sí que ha sido un cambio. Bueno, las máquinas tienen una posibilidad de medirnos, ya tenemos programas en concreto de nódulo pulmonar que le hacemos el volumen y lo guardamos y vemos luego la comparación en el evolutivo con el siguiente control cuando lo vemos a ver si está creciendo o no, pero claro, necesitamos un primer estudio. Esto antes había y sigue habiéndola, esta página que os la he puesto en las páginas web recomendadas, porque no solo tiene este control del sistema te das las medidas de diámetro en este caso solo o de volumen si las tenías, y te calculaba la velocidad de crecimiento y si era sospechoso de benignidad o de malignidad. Es una página que empezó el doctor Gurney hace ya bastantes años, que tiene un montón de recursos para radiología torácica, de medición, tiene también el de análisis que decíamos de contraste, etcétera, y casos, etcétera. Y el doctor Gurney, la verdad que falleció en el año 2010, pero ha habido gente que la sigue y se sigue llamando igual,
Es una página que lleva como 20 años y la verdad es que es una maravilla para aquellos que quieren introducirse en la radiología torácica. Bueno, ahí tenéis un caso, un tipo de duplicación de 60 días o es tipo de malignidad, ¿no? Tenéis las imágenes en la placa en unos meses, de mayo a julio, y veis que la lesión va creciendo, por lo tanto la sospecha es de tumor y entonces hay que pasar a actuar. Si no hubiera crecido, no hubiera cambiado, pues podríamos seguir con una técnica no agresiva, por lo tanto pues por eso es tan importante el control y la visualización de estudios previos. Bueno, aquí tenéis un estudio, año 97, año 99, prácticamente aunque la técnica radiológica cambia un montón una de otra, pues prácticamente el nódulo no ha cambiado, ahí casi se nos superponía una costilla y nos complicaba la vida, y fijaros que en el TAC pues se comprueba además que tiene una calcificación de tipo benigno que ocupa prácticamente toda la lesión. Entre el crecimiento, la calcificación, etc., nos quedamos bastante tranquilos. Este paciente podemos decir que no necesita control posterior. Ahí tenéis, es la lesión de antes con el nombre. Sobre todos estos hallazgos y todas estas cosas, lo que hay que intentar es ir a buscar qué probabilidad de malignidad tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una serie de análisis en la cual lo que intentamos es definir todo lo posible si vamos a tener que hacer una técnica agresiva o no. Esto que se llama análisis bayesianos, que suena así a chino, es simplemente juntar la clínica con los datos radiológicos. Un poco complicado el nombre, pero en el fondo, si os fijáis, lo que está, yo creo mejor explicado si entráis en la página, se mete la edad, que es un dato fundamental, ¿no? No es lo mismo tener 20 que 50 años, si has fumado, si no has fumado, si tienes clínica de hemoptisis, si tienes datos, y luego le metemos los datos radiológicos, localización, grosor, etcétera, tamaño, incluso el estudio de contraste si le tenemos, y nos da una probabilidad de malignidad para que decidamos si hacemos una prueba más agresiva. Y todo esto ahora se llama análisis de decisión, con lo cual tenemos que ver cuál es la técnica que con esta sospecha de probabilidad de malignidad vamos a tener que estar o expectantes, es decir, observar y ver y hacer controles, ir a una sospecha claramente alta que no debemos hacer más, como comentamos al principio, que ir a resecarlo, o si estamos ahí, vamos a ver si le tomamos una muestra, ya sea por broncoscopia o ya sea por vía percutánea, para sacar una muestra de la lesión y decidir si aquello es benigno o es maligno. Por lo tanto, esto es un poco lo que se está haciendo. Y sobre todo, lo que cambia completamente, yo creo, es los niveles de evidencia, ¿no? Esto ya no es que yo en mi grupo hago esto en lo otro, sino que cuando decidas hacer algo sobre una lesión, pues te vayas a una tabla de evidencia, ahora lo llaman medicina basada en la evidencia, pues una tabla de pensamiento en el cual tú digas, vamos a ver si tengo un nódulo con calcificación central, tengo un nivel de evidencia y una recomendación adecuada, que no tengo que hacer nada, y hay publicaciones de nivel A para hacerlo. Hay otras cosas que no tienen tanto nivel de evidencia y nos pueden servir más o menos. No voy a repasarlas, porque esto lógicamente es un trabajo del día a día, del trabajo del neumólogo, del internista, y en colaboración cuando es necesario del radio. En esto que apareció el PET, y como es muy caro, es muy bueno y solo lo tenían en la privada, pues nos han vendido el PET como la prueba milagrosa, que yo creo que no es. Es decir, el PET tiene unas especificaciones claramente concretas. Sabéis que es una técnica que cambia un poco distinto de lo que había hasta ahora, porque es una técnica de las que llaman moleculares, es decir, lo que se trata es de dar un radionúclido unido a una molécula que es la glucosa y que es absorbida de forma importante por un tumor o por una lesión en crecimiento rápido. Cuidado con los PET, que tenemos unos falsos positivos muy importantes. Tiene sus indicaciones y desde luego para nódulos menos de 1 centímetro no tiene su valor. El principio del PET fue solo como una zona de captación en una lesión, por lo tanto aquí se sospechaba, se buscaba o se hacía el TAC o la placa y se veía dónde estaba la lesión, y ya las técnicas nuevas son de fusión PET-TAC, ¿no? Incluso se está fusionando el PET con algunas patologías con la imagen de resonancia magnética. En el mismo equipo te haces un TAC y un PET, y luego la imagen te da una fusión, con lo cual la correlación de los datos que teníamos de imagen morfológicos se unen a los datos funcionales, y ahí pues vamos teniendo una capacidad diagnóstica más elevada.
bueno, pues ahí tenéis un carcinoma broncogénico, aquí ya claramente tendríamos sospechas, no es un nódulo especulado, aunque no es de mucho tamaño, y bueno, pues lógicamente, fijaros la captación tan importante que tiene, pues ahí la utilidad es clarísima, ¿no? Es útil, pero cuidado porque tenemos tener falsos positivos, ¿no? Y esto es lo que hay que tener un poco cuidado, porque si estamos ante una lesión que no le queremos hacer una técnica agresiva y nos basamos en que el nódulo aquel que estemos viendo resulta que da positivo, bueno, cuidado porque tenemos pacientes con procesos inflamatorios, ya sean crónicos, como histoplasmosis o sarcoidosis, que no es tan extraña en nuestro entorno, o neumonías, y por lo tanto tenemos que tener cuidado, ¿no? Y también un problema con los falsos negativos, como toda técnica que se nos vende, que es la final, ¿no? Yo creo que nunca hay una técnica final, nunca va a haber una técnica definitiva. En este caso, que hablemos de neoplasia, salvo que tengamos el diagnóstico ya molecular, ¿no? Que podamos hacer una analítica y decir, bueno, pues con este análisis molecular podemos definir la lesión. Y el tema es de los falsos negativos, que yo creo que es importante, sobre todo algún tipo de carcinomas, incluso metastásicos. Y los nódulos de pequeño tamaño, que ya hemos dicho que menos de 1 centímetro no debían ir ni al PET. Al final hay que biopsiar, ¿no? Yo no voy a poner imágenes de las broncoscopias que hacen con biopsia los neumólogos, cada vez mejor, cada vez los tubos que tienen son más flexibles, es una técnica que se utiliza con fenomenal. Bueno, en esta provincia, bueno, en este hospital tenemos neumólogos excelentes, y cada vez hacen más broncoscopia dirigida, que llamamos, ¿no? No esa broncoscopia que está el tumor en el ilio, en la rama lobar, sino tumores muy periféricos, que a nosotros nos maravilla cómo ha podido llegar, pues bueno, canalizando por el bronquio y con guías, con control radiológico, llegan allí y son capaces de meter su pinza y tengan muestra. Nuestra parte aquí, la aportación de los radiólogos, es la biopsia o punción o biopsia percutánea, la verdad que tiene unos datos en general de manos expertas, como las del doctor Grasa, altísimo, con lo cual es una prueba que cuando hay que hacerla nos da satisfacción. Hombre, a nosotros nos gustaría que todas las lesiones estuvieran pegadas a la pleura para no tener neumotoras, porque lógicamente una lesión que está pegada a la pleura, el riesgo de complicación es muy bajo. Nos gustaría que las lesiones fueran grandes, que el paciente todos no respiraran cuando le hace la punción, toda esa situación ideal. Y bueno, pues no es como tal, pero bueno, la verdad que con unos buenos patólogos pues es una prueba muy importante. Y es una prueba que tiene complicaciones. El que diga que no tiene complicaciones es que no hace muchas. Me pasó una anécdota, y me cuento como ya chascarrillo de mayor. Estuve en Argentina en un congreso, en ese momento hablando de punción de nódulos pulmonares, y bueno, pues la mesa que había, pues decía tal, y hasta que yo, un argentino en concreto del Hospital Alemán de Buenos Aires, tengo cero, no tenía ninguna, de una serie de 300 punciones, que no tenía ningún neumotor, ninguna complicación. Preguntó otro de los argentinos, yo no me atreví, porque dije, estoy en territorio enemigo, no voy a meterme. Le preguntó, no sé si fuera el del alemán o el del inglés también de Buenos Aires, el contrario, y le digo, pero usted pincha, doctor, no sé qué. Dice, bueno, yo llevo 20 años sin pinchar, pero estos son los datos que me han pasado los compañeros del hospital. Es decir, que bueno, el que, ya sabéis aquello, el que no pincha no tiene complicaciones, el que no opera no tiene ninguna complicación, y el que no ve radiología nunca falla a ver una placa. Ya esto es una norma general en la medicina. Bueno, el riesgo de malignidad que hemos dicho le clasificamos, y con estos datos clínicos, que era lo que hablábamos antes de los análisis valencianos. Y según el grado de sospecha de malignidad, pues nos vamos a unas técnicas o a otras, a unas técnicas de seguimiento, a unas técnicas de punción o de PET según el riesgo moderado, y si es alto, directamente con las técnicas oraquirúrgicas, de verdad que directamente es mejor irse a quitarse un segmento pulmonar que no andar con zarandajas si realmente la sospecha de malignidad es alta. Bueno, tenemos procedimientos para biopsia, no os voy a entretener para que nos dé 10 minutos a descansar. Insisto, cuando tenían las situaciones ojalá ideales, fijaros que depende de las estadísticas, menos las del argentino pues el neumotoras está en un rango normal del 20%, son normalmente neumotoras pequeños que no necesitan drenaje, solo se calcula que un 3% necesitan drenaje, pero lógicamente pues tiene que haber complicaciones, porque si no es que no estás haciéndolas, ¿eh? Bueno, pues
Fijaros que incluso ya cuando estamos pinchando con la aguja, esta es la sombra de la aguja que está entrando, ya cuando estamos pinchando ya estamos viendo, tenemos aquí ya la punta de la aguja, ya estamos viendo que hemos hecho un pequeñito neumotórax, no sé si lo veis aquí, se llega a apreciar. Bueno, pues que este tipo de neumotórax no nos preocupa para nada y bueno, pues cuando pasas parénquima y atravesas pleura, pues el riesgo de neumotórax existe, ¿no? Hombre, cuando tenemos la masa bien pegadita aquí a la pleura, colocamos al paciente como nos interesa, ponemos nuestro marcador, metemos nuestra aguja y sacamos y vemos la aguja con su puntita en el centro, pues estupendo, ¿no? Esto, en este caso no tiene ninguna complicación. Otra cosa es si estuviera al otro lado, pegado a la aorta o pegado a alguna estructura mediastínica vascular. A veces los nódulos pues hay que buscarlos porque son tan pequeños que este nódulo que alta sospecha de malignidad tiene, yo creo que ahora este nódulo pasaría directamente a la cirugía sin querer comprobar con una biopsia. Bueno, estamos acabando y simplemente deciros dos cosas que las vais a oír y que están en la prensa, pues bueno, yo creo que es bueno saberlas, ¿no? Es decir, el TAC en los últimos años ha evolucionado, todas las empresas han ido buscando TACs cada vez, digamos, más fiables, con más número de cortes, pero además lo interesante es que son capaces de disminuir la dosis de radiación de tal forma, acordaros que la imagen radiológica consta de emitir rayos X que nos atraviesen, ¿no? Aquello de una parte de nuestro cuerpo lo absorbe más o menos según la densidad radiológica y que llegue en este caso en los detectores, ¿no? La idea es que si mejoran los detectores cada vez utilicemos menos cantidad de radiación por los riesgos que tiene la radiación, y esto ha aparecido el TAC de baja dosis que lo oiréis. El TAC de baja dosis se vio claramente como una posibilidad del estudio de control de nódulos pulmonares. Si tengo que hacer un paciente que tengo diagnosticado control de nódulos pulmonares, pero si adquiero un volumen, pues ¿por qué no tener, digamos, una posibilidad de analizar ese volumen? Y además, si le aplico, ya como tengo la imagen digital, el sistema de, digamos, de ayuda al diagnóstico computarizados que me diga, cuidado, que aquí puede haber un nódulo, esto también lo hay en la mama digital, bueno, pues nos puede ayudar a la mejor manejo del nódulo pulmonar. De tal forma que lo que ha empezado a aparecer, empezó la Clínica Universitaria de Navarra ya hace unos años y ahora yo creo que lo ofrecen ya varios hospitales de Madrid, del grupo de MH o hay un grupo de varios hospitales de Madrid privados me refiero, que ya ofrecen la posibilidad de estudios de TC de baja dosis en un grupo poblacional de riesgo elevado. Ya está admitido por varias publicaciones que empezaron en Estados Unidos y es en pacientes de fumadores con alto riesgo de tener un carcinoma de pulmón, no me lo sé exactamente, pero que son 20 años de fumador, con número de tabaco, es decir, hay un grupo poblacional que parece que el screening, entre comillas, ¿sabéis qué screening significa? Hacer una prueba cuando no hay patología, en estos pacientes puede detectar nódulos, pero claro, el problema es esto, fijaros, que empezamos a aparecer, este es un cuadro que me pasó el compañero de la clínica universitaria, el doctor Bastarrica, decía que empezamos a ver nódulos de 3 milímetros, nódulos de 3 a 5, y estamos antes hablando de nódulos de qué hacíamos a partir de nódulos de 1 centímetro, ahora tenemos un nuevo escenario en el cual tenemos que hacer estos pacientes se hacen con TAC de alta resolución, de los que vais a ver luego que enseña Diana, en el cual ponemos muy de manifiesto el intersticio pulmonar y bueno, pues tenemos que manejar con TAC de baja dosis, pero claro, saber un poco en qué momento cuando tenemos alguna sospecha. Fijaros que el PET solo está, y esta es la gran trampa que se ha utilizado mucho para el PET a nivel de cobrar mucho dinero a mucha gente, es que el PET no puede intervenir en estos procesos hasta que no el nódulo es más de 1 centímetro. Como alguien le haga un PET con un nódulo de menos de 1 centímetro, es que le están sacando el dinero descarado. Pero sepáis que está, yo creo que no tardará mucho en que lo tengamos que implantar en la sanidad pública, porque es un grupo poblacional muy determinado. El problema es que es muy elevado, es decir, hay muchos fumadores en la población. Parece que hay estudios, ahí tenéis algunas publicaciones ya importantes, como el New England. Yo digo que cuando ya sea en New England es que ya ha habido varias publicaciones que han sacado varios datos, y esto ya parece que tiene, aunque luego a veces nos sorprenden también con las mentiras que aparecen, ¿no? Pero bueno, parece que tiene su importancia y que un TAC de screening, no sé si anual, pero por lo menos de screening en estos pacientes puede detectar tumores y curar pacientes, ¿no? El problema es el coste que tiene esto, que parece que tiene importante, ¿no? Otros aportes que también puede dar la radiología, sobre todo en centros en los cuales
se hace cirugía torácica, pues es que con una punción, ahí tenéis una punción en la cual se deja un marcador, ¿no? Esa espiral, muy parecidos a los que podemos dejar a unos arpones que dejamos en la mama, ¿no? Que esto es habitual, ¿no? Vemos una lesión en la mama, le dejamos un arpón para que luego el cirujano pues sepa dónde está la lesión, porque a veces son tan pequeñas que cuando tú luego abres la mama, o en este caso el pulmón, a ver dónde estaba aquello que vio el radiólogo, ¿no? Pues en este caso también, ¿no? Es decir, con un control y dejar ahí ese marcaje, le veis ahí ya, incluso con una guía, para que cuando vaya a la cirugía, pues directamente puedan ir hacia ese momento. Y otra cosa que se está utilizando también bastante en algunos centros es utilizar la radiofrecuencia para tumores inoperables. Ya sabéis que la estamos utilizando también para tratamiento de tumores hepáticos, es decir, digamos, utilizar radiofrecuencia. En el caso también de algunos tumores se está utilizando ya con crío, ¿no? También con frío, pero vamos, con este caso con radiofrecuencia. En el pulmón para tumores no operables, ya que se puede utilizar y se puede meter, fijaros, es meter una aguja que tiene una especie de paraguas, ¿no? De estas zona neoplasia pues, no operable se ha definido, se mete el paraguas y de ahí se suelta, digamos, durante un rato la radiofrecuencia, que lo que intenta es quemar aquello y de momento se utiliza para tumores inoperables. Y nada, simplemente deciros que hemos hablado de nódulo pulmonar único, pero que tenemos múltiples. Ya sabemos que el más frecuente, por supuesto, es la metástasis, pero cuidado con los granulomas, porque también tenemos nódulos pulmonares múltiples, que son la falta de globos típica y la imagen típica de múltiples granulomas, todos ellos de alta densidad, altamente calcificados. El árbol diagnóstico del nódulo pulmonar múltiple, pues, es distinto, lógicamente, porque ahí nos basamos en ¿es metástasis o no es metástasis? Porque al final es lo que nos interesa y entonces utilizamos distintos algoritmos, y aquí en lo que es la búsqueda del primario, pues muchas veces, si ya lo tenemos hecho porque viene el paciente por otra patología conocida, pues no es necesario. Ahí tenéis cómo vemos la suelta de globos en el espectacular, ¿no? La verdad que llama la atención cómo los pacientes son capaces de seguir respirando durante mucho tiempo con esta ocupación tan importante del intersticio por los nódulos pulmonares múltiples. Y nada, para acabar, que los tumores pulmonares pueden ser de muchos tipos. No vamos a hablar ahora mismo. Los carcinomas son de muchas presentaciones. No es lo mismo un carcinoma bronquialveolar que un carcinoma de células pequeñas, un microcítico, un hiperdermoide, y algunas veces la imagen nos da alguna característica que nos orienta a alguno a otro, pero cada vez somos menos proclives a asignarle una imagen radiológica a un tipo de presentación, porque nos llevamos sorpresa. Fijaros que el epidermoide, pues sí que decíamos que era un tumor normalmente que era tipo masa cavitada, de pared gruesa, márgenes irregulares, pero a veces el carcinoma epidermoide pues, es más pequeño, o en este caso, por ejemplo, que es un tumor muy definido, que es un carcinoide, un tumor raro, que es de crecimiento endobronquial muchas veces. Bueno, pues claro que es una lesión que parecería casi un tumor benigno. Muchas veces los tumores se presentan al principio con esto, con la obstrucción, con la atelectasia, que os explicó Jacinto, es decir, fijaros que signos tan claros de atelectasia, de pérdida de volumen, y esta es la forma de presentación muchas veces de la neoplasia pulmonar. A veces lo que nos encontramos son masas que están pegadas claramente al hilio y que están creciendo y que incluso crecen y se extienden hacia el hilio pulmonar. Entonces todas estas presentaciones con pérdida de volumen, con derrame pleural, signos radiológicos. Y el único quizás más raro y que nos despista más es el carcinoma bronquialveolar, cuando tenemos condensaciones pulmonares periféricas, a veces bilaterales, que no terminan de curar. Entonces en esos casos a veces tenemos que sospechar que estamos ante un carcinoma bronquialveolar, que muchas veces no se confirma hasta que no hay un lavado bronquial, no hay células en lavado bronquial. Y no se nos debe olvidar el linfoma. El linfoma es un tumor que crece en todos los sitios y que en el tórax nos encontramos frecuentemente en la práctica diaria, y en la radiología simple pues masas mediastínicas, ciliares, y el linfoma es una de las posibilidades que tenemos que ver, ¿no? Fijaros, esta gran ocupación del hilio derecho de forma lobulada, parece que probablemente sean adenopatías en el hilio derecho, no parece que tengan otra localización. Yo siempre digo que si exploramos al paciente, muchos de estos pacientes ya vienen con adenopatías axilares, supraclaviculares o inguinales, que nos pueden orientar en ese caso a la posibilidad de un linfoma.
Lo que tenemos que hacer es, una vez que sospechamos o tenemos confirmado el tumor, es estadiarlo. Ya sabéis que esto usamos el TMN, esto ha ido cambiando en los últimos años, la aplicación y los estadios del carcinoma pulmonar. Yo creo que es de las últimas clasificaciones, pero van cambiando un poquito la localización del tumor y su definición, y tenemos que acercarnos con un estudio de estadiaje completo, por encima del diafragma y por debajo del diafragma, y en algunos casos, como el microcítico, incluido un TAC craneal, porque por su alta frecuencia o posibilidad de metástasis está incluido en el estadiaje el TAC craneal, porque puede tener metástasis que no hayan dado clínica, ¿no? El microcítico del pulmón es quizás el tumor que vemos con más frecuencia en pacientes fumadores. Es un tumor desagradable porque crece muy rápido. Ahora parece que nos da alegrías porque responde de repente a la quimio y a la radioterapia, sobre todo a la quimio, disminuye, pero de repente el paciente a los 6-8 meses vuelve con una supervivencia a largo plazo realmente muy baja, ¿no? Son tumores que dan mucha masa y que sobre todo dan este componente. La masa del hilio, del pulmón, se mezcla de forma casi sin distinguir una de otra con afectación del mediastino. En este caso, pues también con derrame pleural. Bueno, esta es la presentación, tenéis alguna imagen ahí del microcítico. Aquí la clasificación es distinta, simplemente se habla de enfermedad limitada o extensa, porque realmente es la única clasificación que se hace porque el crecimiento es tan rápido que no te utiliza en este caso el TMN. Y bueno, pues creo que lo he conseguido, y vosotros también. Bueno, yo creo que ahora con lo que os expliqué, Diana, acabamos la radiología de tórax. Es complicada, a veces lo que ve uno no lo ve el otro. No sé si todos veis ahí lo mismo que veía el autor, si todos veis solo a los amantes o alguien ve también la calavera. Si alguien ha visto la calavera es que ya ha sido capaz de hacer la integración psíquica, y bueno, pues no es fácil, ¿eh? La radiología torácica a nosotros nos parece muy difícil y seguimos encontrándonos, digamos, resbalones a diario, pero convencido que si trabajamos juntos seguro que cada vez tenemos más herramientas para diagnosticar antes y mejorar a los pacientes. Así que si queréis descansamos 5 o 7 minutos y luego oímos a Diana el patrón intestinal, ¿vale?